Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando un tema muy importante. El tema de este trimestre lleva por título El Evangelio según Pablo a los Hebreos. Un tema muy importante, muy interesante que ya hemos venido desarrollando y que durante estos 3 meses vamos a estar estudiando. Pero en esta semana tenemos también un tema muy importante. El tema de esta semana se titula El Hijo del Hombre un poco menor que los ángeles. Un tema muy interesante. Ya hemos visto varios aspectos en esta línea. Pero ahora quiero invitarte para que juntos podamos recordar el texto que estamos aprendiendo. El texto se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 2, en el verso número 9. Y ahí leemos de esta manera. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer por permitir que nos encontremos a través de este medio para compartir juntos su palabra. Queremos agradecer por el descanso y por la luz del sol. Ahora queremos pedir que nos ayude a entender las cosas que hemos de estudiar y pedimos que nos pueda asistir con su buen espíritu y sus buenos ángeles. Guárdenos y ayúdenos a comprender las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título Un participante de carne y sangre. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué naturaleza tomó Cristo en su encarnación y por qué fue esto necesario? Entonces, cuando Cristo vino a morar entre nosotros como seres humanos, ¿qué naturaleza Él tomó? ¿Y por qué tuvo que tomar dicha naturaleza? Vamos a tratar de entender esto en la palabra de Dios. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente texto que se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 2. Y allí vamos a leer los versos 14 hasta el verso número 16. Y leemos así. Así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por su muerte al que tenía dominio de la muerte, a saber, al diablo, y librar a los que por temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Porque no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Así que la Biblia nos dice claramente en estos textos que hemos leído que Él participó de carne y de sangre. ¿Qué naturaleza tomó entonces? La naturaleza que tú y yo conocemos, la carne y la sangre que tú y yo conocemos, la naturaleza humana que nosotros tenemos. Muy bien, porque Él no vino a ayudar a los ángeles. Si había tomado la naturaleza de los ángeles, que era una naturaleza santa, pues hubiera ayudado a los ángeles, pero Él vino a ayudar a los hijos de Abraham. Esto es, a nosotros los seres humanos. Él tuvo una naturaleza tal y como tú y yo la tenemos. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el Ciudad de las Gentes en la página 32. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Esto es, tomó la naturaleza caída que tenían los hijos de Adán, pero no apenas en su inocencia, sino ahora que estaba ya 4000 años después. La misma naturaleza que tenían los hijos de Adán. Pero vamos a ver qué más. Vamos a leer ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo dice.
Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Note los efectos de la herencia. Mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Muchas personas pueden arguir y decir, ¿sabe qué? Lo que pasa es que yo soy así como soy porque mi familia, mis antepasados eran tan malos que yo no puedo ser bueno. Bueno, Jesús tenía una herencia y podemos ver la genealogía de Jesús y podemos ver que eso no le impidió vivir una vida santa. ¿Nos damos cuenta? Esto es, Jesús tuvo una naturaleza como la tuya y la mía, una naturaleza que está tocada por el pecado, pero Él mismo no pecó. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada siga hablando. Así que vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Acompáñame. Mensajes Selectos, tomo 3, en la página 151 nos explica. Aunque no tenía ninguna mancha de pecado en su carácter, condescendió en relacionar nuestra naturaleza humana caída con su divinidad. Al tomar sobre sí mismo la humanidad, honró a la humanidad. Al tomar nuestra naturaleza caída, noten la naturaleza que tomó, esta es nuestra naturaleza caída, mostró lo que ésta podría llegar a ser si aceptaba la amplia provisión que Él había hecho para ello y llegaba a ser participante de la naturaleza divina. Entonces Jesús toma nuestra naturaleza caída, y nos muestra qué es lo que puede pasar si aceptamos nosotros la provisión que Él ha hecho. Y la provisión que Él hizo es participar de la naturaleza divina. Esto es permitir a Dios actuar en nosotros para elevarnos de lo que estábamos a una vida de santidad. Eso es lo que vino a mostrarnos. Y esa fue la razón por la que Él tomó esa naturaleza, para poder elevarnos de donde nos encontrábamos y poder llegar a tener una vida como la que Él deseaba para cada uno. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. Si bien Cristo tomó nuestra naturaleza caída, ¿qué debemos entender acerca de su vida? Esto es, estamos claros que hemos leído que Jesús tomó la naturaleza caída del ser humano, 4000 años después del pecado. Pero en su vida, ¿qué debemos entender? Vamos a ver lo que está escrito en la palabra de Dios. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 7 y en el verso número 26. Porque a tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. Esto es, la palabra de Dios nos dice que ahora Jesús vino a vivir una vida, pero Él vivió una vida diferente a la que nosotros tenemos. ¿En qué aspecto? Bueno, Él vivió una vida santa, en una naturaleza pecaminosa, en una naturaleza caída, pero una vida de santidad, una vida inocente, limpia, apartado de los pecadores, no que no iba en medio de ellos, apartado porque Él no participó jamás del pecado de los pecadores. Muy bien, exaltado en los cielos. Pero, ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 4, en el verso número 15. Y leemos allí de esta manera. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades, sino al contrario, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Que aunque Jesús tenía las mismas características que nosotros tenemos, que aunque Jesús, según leemos allí, se puede compadecer de nuestras debilidades porque Él mismo las sintió, y aunque fue tentado en todo, igual que tú y yo, sin embargo, Él vivió sin pecado, nunca se dio al pecado. ¿Nos damos cuenta? Pero Él sintió lo mismo que tú y yo sentimos al ser tentados. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2,
y en los versos 21 y los versos número 22. Y ahí leemos de esta manera. Para eso fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. La Biblia nos muestra a Jesús padeciendo igual que cada ser humano las tentaciones, pero Él jamás cometió pecado ni fue hallado engaño en su boca. Vivió una vida correcta. Recordemos, sometiendo su voluntad a la voluntad del Padre. Y es lo mismo que nos ofrece, participar de esa naturaleza, la naturaleza divina, someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, de tal manera que podamos vivir la vida que Él vivía. Estoy ya no viviendo la nuestra, pero viviendo la de Cristo. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Leamos aquí. El camino a Cristo en la página 93 y en la página 94 nos explican. Cristo es nuestro ejemplo en todas las cosas. Es un hermano en nuestras debilidades, tentado en todo así como nosotros, pero como ser inmaculado rehuyó el mal. Su alma sufría las luchas y torturas de un mundo de pecado. Entonces, cuando no has cedido a un punto de la tentación, sientes ese asunto que no está correcto. No es algo en lo que te deleitas, pero es algo algo que tú aborreces. Bueno, Jesús tenía un aborrecimiento completo del pecado. ¿Nos damos cuenta? Y Él es nuestro ejemplo. Tenemos que tener exactamente lo mismo. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 299 y en la página 300 nos dice así. Al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída, Cristo no participó de su pecado en lo más mínimo. Estuvo sujeto a las flaquezas y debilidades que rodean al hombre, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esto es, Jesús toma nuestra condición caída, pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, Él toma la condición caída, pero no toma, o no, más bien no participa del pecado que el ser humano había participado. Vivió una vida recta, una vida de santidad. Muy bien, pero vamos a ver qué más nos dice ahora este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Mira cómo está escrito aquí. Y ahí leemos así. Mensajes Directos, tomo 1, página 299, página 300. Fue conmovido por el sentimiento de nuestras debilidades y fue en todo tentado a nuestra semejanza. Y sin embargo no conoció pecado. Fue el Cordero sin mancha y sin contaminación. Esto es, cada tentación que cada ser humano pasa, él sintió lo duro de esas tentaciones, lo difícil que es, pero nunca se dio a la tentación. ¿Nos damos cuenta? Él puede compadecerse de lo que tú vives, de las dificultades que tú pasas, porque él también sintió estas cosas, pero no se dio. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Y ahí leemos de esta manera. Si Satanás hubiera logrado con su tentación que Cristo pecara en lo mínimo, habría herido la cabeza del Salvador. Tal como sucedieron las cosas, solo se le puede herir el talón. Si hubiera sido tocado la cabeza de Cristo, habría perecido la esperanza de la raza humana. La ira divina habría descendido sobre Cristo, así como descendió sobre Adán. Hubiera quedado sin esperanza Cristo y la iglesia. Esto es, Cristo no se dio jamás en ningún punto a la tentación, aunque fue tentado. Si él hubiese cedido en algún punto muy mínimo, la salvación que él venía a ofrecer al ser humano hubiera acabado allí. La ira de Dios hubiera caído sobre Jesús y el ser humano estaría perdido. Pero gracias a Dios,
ya que Jesús sometió su voluntad completamente a Dios. Esto no ocurrió, vivió una vida en completa santidad y hoy tú y yo tenemos la oportunidad de alcanzar la salvación. ¿Nos damos cuenta? Pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Así que quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Pedimos que nos guarde, nos ayude, para que podamos comprender estas cosas y podamos ser participantes de la naturaleza divina como Jesús vino a abrirnos este camino para que podamos alcanzar la salvación. Guárdenos, quede con nosotros, bendiga a cada uno que nos ve y nos escucha. Ayúdenos en las dificultades que tenemos, pues tenemos la confianza en que Jesús se compadece de nuestras flaquezas y nuestras debilidades. Y pedimos que nos pueda ayudar para poder sobreponernos sobre ellas y vivir una vida como la de Cristo. Guárdenos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que aquí te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.